Bien, estoy grabando. Avance la siguiente. Ya. Profesor Sergio, si quiere comienza usted mientras yo enchufo mi computador que se está descargando. Ok, no hay problema. Bien, muy bien Valentina, como dijo la profesora, muy completa la presentación, te felicito. Lo que sí se echaron, es que yo por lo menos eché un poquito de menos más esquemas, sobre todo en los métodos, y un poco más de la explicación del Sí, es fundamento que mismo. intenté buscar eso que expliqué de la esfera magnética y todo eso, pero la verdad es que no lo encontré, entonces lo dije como me lo pude imaginar. No, pero por último, por ejemplo, lo de los anticuerpos con el rutenio, qué sé yo, eso lo podría haber dibujado, incluso de repente haberlo escaneado, sacado una foto por celular. Pero bueno, pero insisto, a pesar de eso, valoramos mucho la gran cantidad de información en general sin grandes errores. ¿Ah? Como digo, falta de Gracias. precisión tal vez a lo mucho, pero nada más que eso. Con Sí. esquema habría sido ideal, pero en general bien, no te vayas a quedar con lo malo, quédate sobre todo con lo bueno, lo demás solamente crítica constructiva. Bien, quería Gracias. empezar preguntando por acá. Bien, muy bueno este esquema, lo que sí yo te quería preguntar, ¿esta bomba de yoduro es realmente una bomba de yoduro o más bien un transportador, un cotransportador? ¿Cómo el cuenta ahí? Sí, la verdad es que es como un cotransportador porque el yodo pasa unido a dos iones de sodio. Entonces se genera un simporte ahí en lo que se denomina la bomba de yoduro. Pero en Ya, realidad no es que sea como específicamente para el yoduro, sino que pasa acoplado al sodio. ya, ok, ok. Entonces es eso. ¿Y entonces de dónde sale la fuerza quimiomotriz que mantiene este cotransporte? ¿De dónde sale? La energía para el transporte del yoduro, porque va a entrar en contra del gradiente de concentración, Ujú, proviene del acoplamiento de las bombas de sodio ATP-ASA. Eso fue lo ya. que yo pude investigar. Entonces, como que esa fuerza mecánica o motriz para que el yodo pueda ingresar en contra del gradiente proviene como del acoplamiento de la bomba sodio ATP-ASA. Claro, o sea, en realidad, tal como tú dices, en El realidad yodo va colado en todo, en el transporte, en la energía, en todo. No tiene nada que sea como no, propio. claro, lo que hay que resaltar acá que el sodio entra a favor de la gradiente gracias a la bomba de sodio-potasio TPasa, que gasta TP para sacar Sí, sodio e ingresar sí. potasio. Entonces, cualquier El, cosa que el, trans, pueda cotransportarse con el sodio, ingresa. pasa, ¿Ya? sí. Claro, aunque esta bomba de yoduro, que como te digo, para mí gusto el nombre bomba no está muy bien empleado acá porque ella Claro, misma no gasta el ATP, sí un cotransportador basado en la gradiente de sodio, ¿sí? ¿Está bien? sí. Sí, igual Debería es, decir sin portador del yoduro de sodio. claro, algo Sería así, como más correcto. claro, o transportador simplemente. Claro. Em, claro, ahora yo lo que no sé si es tan específica para el yoduro o no, me da la impresión de que es relativamente específica al yoduro, no sé si, digamos, tolerará otros aniones, pero si no, entonces podríamos decir que sí es específica del yoduro, ¿ya? Eso lo desconozco, Sí, pero pero... creo que el simporte de sodio, en donde las dos moléculas de sodio arrastran otro ion, Ujú. también sirve para otros Sí, pues, pero ahí, iones. ojo, No sé ojo, para cuáles, pero sé que es que por eso sirve digo, para otros. pero ojo, eso ya va a depender más del transportador. Es decir, por ejemplo, Claro. el transportador de glucosa, los GLUT, también son Ujú. transportadores de este tipo, con sodio, pero en vez de transportar yoduro o otra cosa, es glucosa la que Glucosa, cotransportan con sodio. claro. Entonces eso depende ya del transportador. Sí. Ok, bien, Es importante quedarse con la idea de que el sodio ayuda al cotransporte de otras moléculas. Más claro, que nada eso. claro. Ahora, esta TPO, ¿qué exactamente hace? Porque es una oxirreductasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Sí, la TPO con ayuda de la... eh, ay, ¿cómo se llama? Mm, Lo leí súper detallado y ahora se me olvidó. En todo caso, lo tiene en la diapo, si es Em, cosa de explicar nomás lo que tienes en la diapo. sí, es que al final lo que hace la TPO es quitar esta carga al yodo. Hay una ¿Cómo fórmula está el, también. el, el yodo antes de Claro, ingresar al Está con coloide? carga negativa. ¿Ya? ¿Y Antes cómo se de llama cuando está con carga yoduro, negativa? Yoduro, yoduro, ¿cierto? claro. Entonces la Ya. TPO lo que hace es quitar esta carga negativa y pasarlo como yodo al coloide para que pueda unirse posteriormente a la tiroglobulina. claro, es una oxidación, Sí. ¿ya? Ujú. ¿Y qué es lo que se reduce entonces para que el yodo se oxida, el yoduro, perdón, se oxida a yodo metálico? Em, El nombre lo dice, insisto.
El nombre de la enzima. Claro. El agua oxigenado. Claro, es una... Peróxido de hidrógeno suena más bonito. O sea, yo quiero oxidasa, pero... O peróxido Sí, de hidrógeno también. claro, Ya no se claro. usa agua oxigenada. Ok. Y quizás la última pregunta de parte mía en esta diapo ¿Sí? sería esta... es verdad que tú pusiste todas estas cosas que pueden llegar a ser parte de un perfil tiroideo, pero si nos tuviéramos que quedar con lo de rutina, lo más común que suelen pedir los médicos, ¿piden todo eso que está ahí? ¿Algunas No, por lo cosas? general lo más común es la TSH y la Ujú. T4, la T4 total. Ya, Es como lo icónico del perfil tiroideo, pero con el tiempo también se han ido complementando con estas otras cosas. Por ejemplo, la antitiroglobulina y la antitiroperoxidasa sirven para detectar la enfermedad de Hashimoto. Entonces, ha sido como un complemento en realidad. claro. Lo que pasa es que, tal como tú dices, por lo más importante, o sea, no sé si importante, pero lo más común, o Es por lo que menos esté la T4 y la T3 Lo básico. alterada, sí o sí la TSH va a salir alterada. los algoritmos médicos normalmente toman en cuenta la TSH y la T4. Y la T4. Incluso hay algoritmos médicos que solamente toman la TSH y la T4 libre, ¿ya? Y todo lo demás queda como opcional. Si encuentra, digamos, alterada la TSH o la T4 libre, entonces ahí pida T4 Claro. total, T3 total. Y los Sí, anticuerpos realmente solo los se que piden ante la están, sospecha los de demás son enfermedad como un autoinmune. complemento para el diagnóstico diferencial, pero ya sí es como muy rebuscado. No sé, sí. Sí, o Pero sea, como no es digo, que sea rebuscado, sino que tú el perfil tiroideo lo puedes dividir en un perfil tiroideo básico, que como dices Y tú, en el, incluye la claro, TSH, T4 total y T3 total, T3 total. Y el perfil tiroideo completo incluye la T4 libre, también incluye T3 reversa, que tú no... sí también, Sí, no le quise nombrar, pero sí también, y los receptores de TSH también, la actividad que tienen, todo eso ya es como complemento, anticuerpo antirreceptor de antirreceptor TSH. de TSH, sí, Sí, también se puede medir. Y los otros anticuerpos que tú nombraste, que es la antitiroglobulina y la antitiroperoxidasa. sí, eso también se puede. Sí. Pero el básico incluye esos tres, que son la TSH y las hormonas tiroideas como tal, la T4 y la T3. Ujú, sí. Sí. Yo iba a hacerle la misma pregunta, pero como la tuve profesora. eh, Valentina, Dígame. siguiendo con el esquema que tú tienes ahí, Sí. ¿a qué parte de la tiroglobulina se une el yodo? No sé si lo mencionaste, pero para que quede claro. Hay un aminoácido ahí que, Sí, a la tirosina. ya, a la tirosina, Sí, ¿cierto? bueno, hay como una modificación de la L-tirosina, pero sí, principalmente, y por eso es que también es importante la ingesta de proteínas por la tirosina. Claro, La gran parte de la tiroglobulina se compone a partir del aminoácido tirosina. ya, muy bien. Y cuando se liberan estas hormonas, ¿cómo ocurre esa liberación? ¿Qué tiene que ocurrirle a la tiroglobulina ahí para que, En- o esta DIT, MIT y claro, pues la tetratiroglobulina o DIT y la MIT se les quita el yodo ya, y para que puedan quedar la tiroglobulina por una parte, que pueda ingresar, y para quedar también el yodo que se puede volver a utilizar, que pasa por el proceso del ATPO y del canal de yodo para ingresar ya, nuevamente al coloide. ya. Pero la tiroglobulina ahí queda libre, ¿cierto? No es parte de Una la vez hormona. una vez que actúa la iodinasa y le quita el yodo, Eso, sí, pues, queda libre. ya, eso, no es parte de la hormona, ¿cierto? Ujú. Ya, bien. Bueno, ahí tienes una parte del eje hipotálamo, hipófisis, tiroide, pero Sí. parece que más adelante tienes otro como que está un poquito mejor explicado, quizá ahí Sí, se ve un poquito más grande el otro, está casi al Sí, final. Sí, sí, porque así que ahí puedes aprovechar de explicarlo bien. sí, no hay problema. Avancemos. Ya, acá te refieres específicamente a la TSH, ¿cierto? Y Sí. tú dices por ahí que tiene cierta analogía la cadena alfa de la TSH con algunas otras hormonas. Sí, es con la familia que mantiene una especie de la secuencia de aminoácidos idéntica con la cadena alfa, que son, si mal no me recuerdo, en la mayoría hormonas que salen también de la adenohipófisis. Ya.
que son la luteinizante, la folículo estimulante y la gonadotropina coriónica humana. Esos son... Ya. ¿Y tú crees que eso podría ser un inconveniente a la hora de medirla en el laboratorio? Yo creo que no, porque en realidad los anticuerpos debiesen detectar la subunidad beta, que es la Ya, específica para cada hormona, claro, las de esta misma familia. claro, para ser más específico el test, ¿cierto? Estos anticuerpos monoclonales deberían ser Para la subunidad específicos, beta. ya. Sí, es que por eso, bueno, tú lo pusiste ayer, tu compañero mencionaba que estas hormonas, cuando estaban en concentraciones muy elevadas, como por ejemplo en el embarazo la HCG beta, podía ser un interferente ¿Ya? en la medición. Pero a mí me quedó dando vuelta un poco porque dije, pucha, si yo estoy haciendo un test que es específico, No, la no, idea es que los anticuerpos es, sean específicos. claro, es poco probable porque la electroquimioluminiscencia es así como el top para poder identificar cualquier hormona tiroidea. O sea, y no solamente de hormona tiroidea, sino que cualquiera. Entonces es como difícil que pueda tener una interferente. A lo menos yo no encontré eso. Sí, bueno, o sea, a mí, por eso te digo, a mí me quedo dando vueltas por la especificidad del té. Yo dije sería muy poco específico, pero en realidad Ya, eran a sí. concentraciones bastante elevadas. Pero Pero tendrían que ser como demasiado fuera de lo normal, yo creo. sí, Sí. pero lo bueno es que tú mostraste esta teoría de que existe esta cadena alfa que tiene analogía con otras hormonas, porque él lo mostraba como un interferente, pero No, no que yo decía el por sepa qué. tiene analogía, pero no es Ya, interferente. ya. La idea es que no lo sea, ¿cierto? Para que sea un test No, pues obviamente bastante no. sensible. Ya. Sí, Eh, Ahí tú muestras los valores de referencia, ¿cierto? Que son sí. bastante elevados en recién nacidos y tienden a disminuir a medida que pasan los meses y los años, pero siguen manteniéndose elevados por lo menos hasta la adolescencia. Claro, ¿Por qué ocurre esto? es porque, bueno, las hormonas que se miden en el perfil tiroideo tienen una participación y estimulan el crecimiento. Entonces, obviamente, en las etapas de desarrollo, esto debe estar muy concentrado. Es probable que en embarazadas también esté aumentado, porque, o sea, está Sí, creciendo también el feto. Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con este metabolismo, el tema del crecimiento, también encontré por ahí que tenían como participación en el desarrollo del corazón, en el desarrollo del cerebro, todo lo que tenga que ver con etapas de crecimiento, específicamente los primeros estadios de edad, siempre va a tener una mayor concentración de las hormonas tiroideas. sí, es una elevación fisiológica y no patológica, ¿cierto? Exactamente. Por eso Correcto. es que ya después los rangos, es lo que yo nombraba, o sea, el primer rango es hasta 15 y en adultos eutiroideo es 4,2 el máximo. Sí, Entonces es bastante la es diferencia. bastante la diferencia. Sí, bien. Profesor Sergio, Sí, no sé solo una si... pregunta de acá. Em, Estas macro CK, básicamente, ¿qué problema te pueden producir el momento de la medición? Macro CK, perdón. La macro Disculpa. TSH. Perdón, sí, macro TSH, exacto. Ya, Eso era la semana sí. pasada. Claro. Bueno, esto, como el TSH es el primero que se hace, no sabemos si es que hay antitiroperoxidasa o antitiroglobulina o antireceptor TSH. Entonces, al ser un primer diagnóstico, obviamente se considera como un interferente, pero en realidad lo que está indicando es que hay otra patología ahí como metida entre medio, que debiese ser estudiada. No, Entonces, no, es yo me como refiero para... a lo práctico solamente, porque tú puedes tener anticuerpos, autoanticuerpos irregulares sin tener ninguna enfermedad. Muchos de nosotros probablemente los tenemos y no son nunca detectados. Yo me refiero simplemente un poco análogo a lo de la macro CK también. En el caso no de una enfermedad autoinmune, que tal como tú dices, sí puede ser. No, simplemente tener anticuerpos anti-TSH y qué error te pueden inducir en la medición de la misma. O sea, lo que generan al final es que forman como un complejo que es más pesado, po. Entonces,
claro, tal vez al momento de detectar pudiesen salir los niveles de TSH alterados. La verdad es que no lo estudié, pero sé que es algo relacionado con el peso que genera como ese complejo. Ya, no, la verdad es que la respuesta está en tu misma diapo. Dice que pueden causar valor inesperadamente alto de TSH. Y justamente no es porque tú no vas a hacer una electroforesis de TSH, por lo tanto aquí el peso es No, po. cierto, va a aumentar, pero no te va a importar. ¿Por qué crees tú que pueden producir valores inesperadamente altos de TSH, una macro TSH con un anticuerpo pegado? La verdad no lo sé. Pero sí, es cosa de pensar. Fíjate, ¿cómo se detecta la TSH? Eso, ¿En base a piensa en el qué? fundamento de la técnica. En base Exacto. a los anticuerpos. Exacto. Y si tú tienes un anticuerpo ya pegado, tú dices, pero es que, profe, que yo uso anticuerpos específicos. Sí, pues la primera fase, pero la segunda utiliza un anticuerpo anti-FC. Y si es un anti-FC humano, te va a detectar los anticuerpos pegados a la TSH Ujú. y te la va, digamos, a aumentar, ¿ya? Entonces, claro, eso tienden a producir esto principalmente un aumento, incluso aumentos ridículamente elevados de TSH. Ese es como, tú cuando tengas un caso Sí, por clínico. eso es que siempre hay que tener en consideración los rangos de referencia que se esperan, porque No, claro, pero para a poner lo que como voy, ojito cuando ahí. tú tengas un caso clínico con un valor casi ridículamente elevado de TSH, sospecha y las otras parámetros están relativamente normales, sospecha de macro TSH. ¿Ya? Eso, profesora, por mi parte en esta diapo. Gracias, profesor. Avancemos, Valentina. Ya, gracias. Profesor, si quiere, aquí comienza usted. Sí, sí, es que ya habían hablado de este ECLIA en otro, bueno, no sé si en este grupo, pero Parece que en el de Sí, glucosa, lo estábamos viendo hace bastantes semanas esta claro. metodología en otro Pero yo analito. por lo menos en las presentaciones, y está bien, en general bien, también aquí su compañera lo presentó bien, hizo falta una esquemita así, pero dado que Sí. ya lo han presentado antes, nos podemos hacer una idea. Pero lo que sí, insisto, profesora, en los que yo he estado, porque no estoy en todo, nadie me ha explicado muy bien en qué se basa la electroquimioluminiscencia, porque conocemos lo de ELISA, conocemos ya. la luminiscencia, pero la electroquimioluminiscencia no. ¿En qué se basa, Valentina? Em, lo voy a explicar como yo lo entendí, porque la verdad Ok, es que me costó igual poder entenderlo. sí, sí. Em, Según yo, la quimioluminiscencia va como basada en, en estos reactivos que generan la luz y que también a ver, los anticuerpos, antes de ser analizados, obviamente, van marcados con el querato de rutenio que genera la luz. Ya. Entonces, al momento después de hacer la reacción quimioluminiscente, la luz va a ser medida por el fotomultiplicador y va a ser expresada finalmente en las unidades luminiscentes. Sí, Eso pero es como más está o menos bien. lo que... Pero la verdad es que esto mismo se aplica para la quimiluminiscencia o inmunoquimiluminiscencia. Pero ¿cuál es la parte electro? ¿Qué le pasa al rutenio? ¿Por La qué? parte Sí. electro vendría siendo cuando se incorporan las micropartículas que van recubiertas de la streptavidina y como que van siendo tomadas por la interacción con la biotina. La Mm. streptavidina va tomando la biotina. Eso, Pero, y Esa ahí no es la pero en parte eso, eléctrica. eso no, claro, eso no es la parte Eso es eléctrica, profesor. para fijar el Claro, complejo. claro. Ya. Bueno, no importa. entonces sería como en la parte donde la supuesta como esfera magnética va No, como no, sí. atrayendo los anticuerpos, el- no sé, la verdad. no, no, mire, el secreto está en el Se aplica una rutenio. corriente eléctrica, ahí abajo dice. Claro, mire, pero el secreto está en el rutenio y en el Sí, cátodo y en el ánodo. Yo se lo voy a explicar muy brevemente. algo le pasa Usted ahí al tiene, rutenio. usted tiene un cátodo y un ánodo. El cátodo es negativo y puede entregar electrones frente a una corriente eléctrica. El ánodo es positivo y roba electrones. Y la gracia, el resto de eso está en Sí, el rutenio. El rutenio es uno de los átomos que tiene una propiedad tal que si usted el cátodo lo acerca al cátodo, el rutenio va a tomar un electrón y va a tener, ese electrón lo va a poner en un orbital alto, por lo tanto va a ser un electrón excitado, pero va a estar desapareado, por lo tanto usted va a generar un ya, radical inestable. Va a tener, por otro lado, la otra plaquita con el ánodo, que es positivo, y va a quitar electrones y le va a quitar un electrón a otro rutenio, o puede ser a otra molécula,
que puede ser oxalato, sulfato, etc. Pero para simplificarlo, pongamos otro rutenio, ¿ya? Le va a quitar el electrón, ¿ya? Entonces, como le va a quitar el electrón, también ese va a quedar como un radical, pero a diferencia del primero, va a quedar como un radical con un electrón que le falta, ¿ya? En su parte basal, mientras que el otro, el del primero, va a quedar con un electrón que le sobra en la parte alta, excitada. Se van a juntar los dos rutenios, y el rutenio, digamos, el que tenía el electrón de más excitado, va a pasarle digamos, electrón al rutenio radical que se formó porque le quitaron un electrón. Lo curioso es que en vez de entregarle el electrón excitado, le va a entregar un electrón basal, con lo cual el rutenio que perdió un electrón al principio va a quedar basal, normal, tranquilo, pero el rutenio que recibió el electrón excitado del principio va a tener ahora un electrón desapareado arriba excitado y un electrón desapareado abajo basal, no excitado. El mismo va a tender al equilibrio digamos, no sé si llamarlo termodinámico, creo que sí, y el electrón de arriba, excitado, va a pasar a la capa basal para acompañar al basal y quedar con su octeto cerrado, ¿ya? Listo. Perdón, no su octeto, su orbital cerrado. Cuando tú bajas un electrón desde una capa excitada a una capa basal, se libera energía. ¿En forma de qué? En este caso, en forma de fotón. Tú vas a liberar un fotón. En otras palabras, en palabras simples, tú con un cátodo y un ánodo generas radicales que se pasan electrones entre sí en una oxidorreducción que al final va a liberar un fotón de luz. Y eso es lo que tú mides finalmente. ¿Te fijas? Y para que esto ocurra, tiene que haberse fijado, ¿no es cierto?, este anticuerpo con rutenio a la muestra y a su vez al anticuerpo que está fijado en esta, digamos, copa dentro de la lectura del equipo. Esa es básicamente la electroquimiluminescencia, es generar una oxidorreducción a partir de una corriente eléctrica, ¿cierto? Que al final, cuya oxidorreducción te va a generar finalmente luz. Eso es básicamente. Eso. Sí. Eso, profesora, por mi parte en esta... Sí. Gracias por la explicación, profe. Porque no la verdad es que yo traté de entenderlo, pero me costaba mucho. Porque, sí, no, está bien. Sí. Es que es más física, además es más física. Sí, esto es más física que otra cosa. Eso. Gracias, profesor, por la explicación breve. Yo tengo una duda aquí y que también lo había visto en otras presentaciones. ¿A qué se refiere con límite de blanco? Me imagino yo que es para hacer los blancos de la muestra, en caso como para poder estabilizar el equipo. Ya. Pero es lo que informa por lo menos sí, entiendo, sale en el inserto. Sí. Sí. Ya. Bien, avance. Ya. Bueno, la T4, yo tengo una pregunta con respecto a la T4. ¿Por qué, si tú dices que la T3 es la hormona activa, ¿por qué la T4 es más abundante que la T3? Para eso hay como dos, al menos yo entendí como dos teorías, que una es cuando se están sintetizando las hormonas en el folículo, como hay una gran cantidad de hormonas, o sea, de células que están entrando yodo, lo más probable es que la tiroglobulina, en vez de captar un yodo, capte dos, por la gran cantidad de que se está ingresando de yodo. Entonces se forman los bits y entonces al unirse los dos bits generan la T4. Eso es por una parte. Y lo otro es que es más que nada por el transporte, porque es por la afinidad que tiene la TBG por la T4, que es casi en un 80% de T4 sobre la T3. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Transportarla como T4, unida a la albúmina o unida a la TBG, para que después al llegar a los tejidos diana se transforme en T3, que es activa, en la forma activa al final de la hormona. Correcto, eso es correcto. La TBG tiene mayor afinidad por la T4 que por la T3. Sí. De hecho, lo expliqué más adelante igual. Pero respecto a la transdiretina o prealbúmina, que también es un transportador. Sí, también es un transportador. Sí, esa tiene más afinidad por la T3 que por la T4, pero como el transporte ocurre mayormente en la TBG que en la transdiretina, por eso... Sí,
Lo que pasa es que la transtibetina, a comparación con la TBG, está en mucho menor cantidad. Sí. Entonces, por eso es que... Realiza un menor transporte que la TBG. Claro. Tiene que ver con con la secreción de TBG que hay, que es mayor. Eso es como lo que pudiese decir. Ok, sí, correcto. Bueno, la toma de muestra es muy parecida, ¿cierto? Y tú, Sí. bueno, para todos dijiste lo mismo, que a pesar de que no requiere ayuno, la mayor parte de las veces los pacientes sí vienen con ayuno porque se toman compañía de otros exámenes, el perfil Sí. tiroideo. Sí. Volviendo un poco a la TSH, que se me había olvidado preguntarte, más ¿Ya? adelante tú mencionas que la TSH tiene un ritmo circadiano. Y el hecho de que tenga un ritmo Sí. circadiano no tiene alguna implicancia en el horario en el que se deba tomar la muestra, no de tomarse en ayuno, no sé, o a cierta hora. Claro, bueno, de preferencia debiese tomarse en la mañana y como los pacientes llegan con ayuno, entonces obviamente van temprano a tomarse los exámenes, porque es durante la noche que la TSH va aumentando, por lo que yo entendí. Ya. Pero si no la tomo en ayuno, igual Va no durante habría la mucha mañana. interferencia, ¿cierto? Porque, No, no, o sea, es que el ayuno no es prerequisito, ya. pero lo ideal es que sí se tome durante la mañana. La gran mayoría de las personas se toma exámenes durante la mañana, así que... Ujú. Y lo otro ideal es que duerma bien también, pues. Duerma las horas correspondientes. Ya. Bueno, los valores de referencia ocurre lo mismo que con la TSH, ¿cierto? En los primeros estadios de la vida están más elevados de manera Sí, fisiológica. sí. No te voy a preguntar por los interferentes que tienes ahí porque ya lo hemos revisado de qué manera interfieren. Deberían saberlo, así que no voy a preguntar eso, así que avance. Ya. Profesor, Sí, yo quiero hacer una pregunta, bueno, igual un poco teórica, pero aprovechando la T4. Valentina, sí, ¿por qué se dice que la T3 total, perdón, la T3 nomás, la T3 es la biológicamente activa, fisiológicamente activa, y no la T4? Y si es así, ¿qué ocurre para que la T4 pueda ser activa? Para que la T4 pueda ser activa, necesita de una reacción enzimática Ujú. que eh, ocurre, creo que cuando se le quita un yodo, ¿Ya? por lo que entendí. ¿Sí? Y eso ocurre, por ejemplo, en el hígado. El ¿Ya? hígado tiene, ahí se secreta una de las enzimas que sirve para eso. ¿Ya? Era la 5 derivación, algo así, lo nombré en una parte. Estoy tratando de acordarme. En todo caso, una desyodinasa, de Sí, iodinasa, desyodasa, sí. al final ¿ya? es eso lo que hace. Ok. ¿Y queda como qué cosa, la T4? Como la T3, Ya. como trillo ticano. ¿Siempre? ¿Siempre? ¿El 100% de las veces? Creo que ahí tiene implicancia también lo de la T3 reversa, ¿Ya? ¿Y Ya. en qué algo por consiste? ahí. Es la T3 reversa termina por ser la forma inactiva también de la T3, po, que ¿Ya? ahí en uno de los anillos que tiene, los yodos quedan como invertidos. Entonces como que queda inactiva. Más que nada como por la forma en la que se ubican los yodos en la molécula. Claro, o sea, en vez de sacarse el yodo que corresponde para que quede como T3, se saca el yodo opuesto y queda como una T3 reversa, que no tiene Exactamente, función biológica conocida. no tiene. Y También tampoco se se puede sabe. medir, Sí, también claro, se puede medir, pero la verdad es que no tiene no mayor tiene implicancia. mucha. Sí, hay estudios que la asocian con tal o cual cosa, pero todavía, al No menos hay algo concreto. a nivel clínico al menos no ha llegado como marcador, un marcador claro. Y se piensa que podría ser un modo de controlar simplemente la actividad de la transformación de T4 a T3 simplemente, pero Sí, no se sabe realmente mucho sobre ella. ¿Mm? Bien, bien. Ahora, respecto a la determinación que muestras acá, claro, bueno, hablamos ya de la ECLIA y todo el cuento, pero ¿cuál es, a pesar de que ya están digamos, los laboratorios, lo de los ECLIA, estos de Roche y otras, cuál es la quizás que, al menos aquí en Chile, que seguimos encontrando en su mayor parte, qué técnica para detectar hormonas tiroideas? eh,
quimioluminiscencia en tubos, que es la que se hace con el Lumikes. De hecho, Roche, yo busqué y busqué en otros laboratorios también, la única empresa que tiene para hacer esto es Labtest. Ya. No hay otra. Okay. Porque traté de buscar en varias partes y de hecho buscar en bibliografía de la que ustedes no habían recomendado y tampoco encontré. Ahora claro. Ahora además Mira, que los laboratorios lo tienen patentado, entonces... Claro. En todo caso esas patentes duran como 10 años nomás y después, sobre todo los chinos, empiezan a coger ahí bueno, pero sí, efectivamente, me atrevería, profesora, yo no estoy tan al día, a lo mejor usted está más al día que yo en los laboratorios, pero puede que todavía siga, sí, debe de seguir dominando las más bien técnicas como la quimiluminiscencia, que Sí. a su vez reemplazaron a los ELISA, que eran los que más se hacían antes. Exacto. Y no solo no solo en esta hormona, sino que en todas las hormonas. Sí. Los equipos de hormona, principalmente en los hospitales, en los laboratorios, están diseñados para electroquimioluminiscencia. Claro. Como lo que mencionabas tú, el COBA-C, por ejemplo, el Sí. COBA-E 411. Sí, además que eso se van actualizando, ya van como en la tercera, van a sacar la cuarta generación ya, entonces. Claro. En un momento antes de la quimiluminiscencia estuvo el RIA, Radioinmunoanálisis. el radioinmunoanálisis, que como que eso empezó a desplazar a los ELISA porque tiene como las ventajas de estabilidad, las cartas control dan estupendo, y la sensibilidad un poco parecida ya a la quimiluminiscencia o los ECLIA también. Mejor que una ELISA convencional, pero obviamente el problema son los desechos. ¿Ya? Que si bien son radiactivos, estamos hablando de átomos radiactivos de baja peligrosidad comparado con lo que uno normalmente tiende a pensar con radioactividad nuclear, igual es un contaminación al ambiente y otras complicaciones. Así que me atrevería a decir, profesora Paula, si es que usted está más al día que yo, que también los RIA han sido desplazados por la luminiscencia mucho más segura. Sí, es lo que más se usa en la clínica, la electroquimioluminiscencia. Claro. Aunque yo igual eché de menos un poco que quizás mostraras otras técnicas, porque todas las técnicas que mostraste eran electroquimioluminiscencia. Quizás para haber visto una pincelada, no sé, de ELISA, por ejemplo, que si bien, como dice el profesor, no se usa mucho en la clínica, sí se usa en investigación o en docencia. Sí, es que, bueno, la verdad, yo le pregunté a la profe Roxana que cuál era como las que más ocupaban. Estoy como en una reunión con ella y me dijo, la verdad es que pusiera esta porque era lo que más se estaba ocupando ahora. Sí. Entonces, sí, es lo que más se usa en por eso no la quise incluir. O sea, le echamos la culpa a la profesora Roxana. No. No le digan. Sí, ok, pero... Sí, de hecho, en TSH también, el Labtest tiene quimioluminiscencia en tubos para detección de TSH y Roche tiene la electroquimioluminiscencia. Es que nosotros antes, cuando estábamos de manera presencial, determinábamos todos los años, si no me equivoco, TSH por lo menos, dentro de cuando nos tocaban las hormonas. Y usábamos un kit de ELISA. Entonces, eso era lo que después realizábamos con los los chicos. presencial lo vamos a hacer. Pero lo que le podemos preguntar a Valentina, Paula, Valentina, cuando tú usas los calibradores, ¿qué te va a dar lugar? ¿Una línea recta, la curva, esta especie de curva de calibración? ¿O te va a dar una curva, digamos, una curva me refiero a geométrica? ¿Qué es lo que sabes tú? Creo que da una curva, porque se dan, hay como ciertos pics, por lo que vi, pero sé que hay dos puntos que son como los importantes y la verdad no lo investigué muy bien, lo leí en alguna parte, pero no le mentiría si le doy alguna respuesta. Pero en los insertos que tú leíste, ¿utilizaban varios calibradores? ¿2, 3, 1? ¿Cuántos? ¿No te acuerdas? Sí, igual usan calibradores, pero la verdad no me acuerdo. Ya. Me parece que si utilizan varios, entonces, ¿qué crees tú que va a dar? Bueno, tú dijiste una curva, ¿cierto? Una curva. ¿Y por qué dan curva a este tipo de ensayos? Similar a lo que pasa con el ISA y otros. ¿Por qué no es una recta como en colorimetría? Me imagino por ejemplo, que por la sensibilidad. ¿Sigue las leyes de Lambert y Beer o no? Esta gráfica creo que no. Ya. ¿Y por qué? No. Porque ¿qué principalmente tiene que cumplirse para que podamos usar la gráfica de Lambert y Beer? ¿Cómo tiene que ser?
los valores. Tienen que ser directamente proporcionales a la concentración del analito. Ya, pero La luz emitida tiene que ser... ¿cómo tiene que ser la recta? Una recta. Pero en base a qué la evaluamos? ¿Te acuerdas en base a qué la evaluamos con las técnicas colorimétricas? Porque hacemos unos cálculos ahí y yo digo, ¿me dio o no me dio? ¿Está buena, está mala? A la pendiente de la ecuación de la recta. Más que la pendiente. Recuerden en Clínico 1, lo que siempre teníamos que calcular y ustedes lo presentaban en todas las presentaciones. El R, ¿cierto? Y en base al R yo digo, ¿esta curva es lineal o no es lineal? ¿Ya? Y también, también hacíamos varios puntos de la curva, y acá también se pueden hacer varios puntos de la curva. La diferencia es que como en el ELISA, ¿cierto? Aquí con la hormona no es lineal, yo no puedo calcular un FRC. Tampoco puedo, por ejemplo, si yo estandaricé la curva la semana pasada y esta semana quiero volver a medir, no sé, T4, no puedo repetir un solo punto de la curva, ¿cierto? Tengo que hacer toda la curva de nuevo porque no es lineal. En cambio, en las técnicas colorimétricas sí me permitía hacer eso. Yo estandarizaba la curva una vez, si quería volver a hacerlo, no sé, en la próxima semana, en el mismo equipo no había problema, yo repetía un punto de la curva y podía sacar un factor de calibración. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Acá no. Sí. Acá yo tengo que hacer la curva cada vez que vaya a medir. Y además se recomienda hacerla por duplicado, ¿ya? Porque no sigue esa linealidad que siguen las otras técnicas colorimétricas que habíamos revisado antes, ¿ya? Porque una reacción antígeno-anticuerpo no es... Exacto, eso es lo que hay que señalar, que no se trata del rutenio, ni en las otras técnicas no se trata del fluorescencia fluoróforo, ni del luminómetro, ni del luminógeno, ni del electroluminógeno, no sé, bueno, acá, sino que se trata de la reacción antígeno-anticuerpo, que es reversible, saturable, y por lo tanto uno puede desplazar al otro, de tal manera que la concentración misma del analito te va a influir sobre la unión con, en este caso, antígeno-anticuerpo. Ya pasa lo mismo si tú estuvieras una unión ligando-receptor. Tú vas a tener una curva, ¿ya? Una curva así, digamos, una especie de hipérbole, ¿ya? De tal manera pero que... en algún momento se va a saturar. Exactamente. Y al principio va a ser lenta y después al final se va a saturar. Por eso es que no es lineal. Sí. En cambio, la lineal como una reacción química, listo, ya, reaccionó, pum, siguiente. Por lo tanto, va a ser proporcional al incremento del analito. Sí, pues en ese caso los receptores también tienen una capacidad a tope. Claro, acá pasa lo mismo. Y además aquí se producen efectos de zona que hay que evitar. Por eso es que hay rangos digamos, usables o linealidad, por decirlo entre comillas, porque no es lineal la respuesta, pero se entiende que son rangos los cuales tú puedes... Límite de detección, exacto, quizás. Sí. Esa es la palabra más correcta, los límites de detección. ¿Ya? Eso, prosa, acá en esta área por mi parte. Sí, yo acá solamente quería que nos recalcara aquí Valentina, porque aquí hay una diferencia con la anterior, ¿cierto? Que este es competitivo, y el hecho de que sea competitivo, ¿cómo van a ser los resultados? O sea, ¿qué espero yo, por ejemplo, a mayor cantidad de luz que... son inversamente proporcionales. A mayor cantidad de luz, la concentración de T4 va a ser menor. Menor, ¿cierto? Sí, porque voy a estar proporcionando el antígeno, ¿cierto? No solamente por la muestra, sino que también la técnica lo incorpora. En este caso es la T4, la que está haciendo el rol de antígeno, y va a estar marcado con biotina, ¿cierto? Y la biotina es la que va a dar origen a la reacción, por lo tanto, mientras más T4 tenga presente en suero, va a desplazar a esta T4 marcada, por lo tanto va a haber menos intensidad de luz, ¿cierto? Sí. Ahí siempre con esto, con todo lo que sea quimioluminiscencia, siempre hay que tener mucho cuidado con la biotina, con los pacientes que consumen biotina. Sí, sí, lo habíamos revisado la semana anterior, parece también que era un interferente. Sí. Bien, avance. Ya, la T4 libre, ¿cierto? El fundamento, no, a ver, tú muestras la metodología aquí. Sí, también. Bueno, más que nada mide la fracción libre de T4, ¿cierto? Que es
es menor, ¿cierto? Porque la mayor Sí. parte de T4 se encuentra unida a unida a la esta proteína. Exacto. A la TDG. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la utilidad de medir T4 libre y por qué no quedarme solo con T4 total? Me imagino que ver el tema de cómo se transporta, po. Y que también sirve para ver la cantidad de secreción de T4, al fin y al cabo. Ya. O no sé, tal vez discrepar o diferenciar si es que hay algún problema en las proteínas de transporte o algo así. Ya, ok. Ya, y también pusiste la metodología, ¿cierto? Que es la misma. Sí, por quimioluminiscencia, Sí. igual que la T4 total. Ya, correcto. Profesor, no sé si Sí, tiene... dos cositas. Uno, aclarar que la T4 libre, la gracia que tiene es que es independiente de cómo estén las proteínas de transporte. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, al frente un fallo hepático, un problema hepático, T4 libre va a ser más honesta para hablar de T4, propiamente tal. En cambio, la T4 total se puede ver más o menos afectada. Por eso es que, como te digo, hay incluso médicos que la hacen muy corta y de rutina Y no lo TSH, toman T4 en libre. cuenta. No, o sea, no es que no tomen en cuenta No las O toman- otras, sino que sea, de rutina, como screening, es que eso es un punto importante. Una cosa es el screening y otra cosa ya es una investigación más fuerte. Tú puedes hacer, por ejemplo, screening para estudiar cómo está tu metabolismo general y puedes hacer así, pido glucosa, qué sé yo, pido colesterol, pero si encuentras, por ejemplo, que la glucosa en ayuno está alterada, ¿sabe qué? Le vamos a pedir una prueba de tolerancia a la glucosa. Le voy a medir también insulina para calcularle el OMA. Claro. ¿Te fijas? Entonces, T4 libre y TSH, algunos médicos para ellos dicen, para hacer screening así, si tenía algo raro, pum, de rutina eso. Ya, si te sale algo raro, pido lo demás, pero también depende, esto va a depender de cada país, de los protocolos de los ministerios de salud de cada país, incluso del médico, pero en Algunos piden general, solo TSH también. claro, A también manera incluso algunos se están yendo directo a la TSH. sí, a manera de screening porque o sea, el hipotiroidismo más que el hipertiroidismo es una enfermedad que es muy frecuente hoy en día. Entonces, en algunos EMPA se mide la TSH y si hay alguna alteración, como dice el profesor, ya se indaga más a ver con si es que otros hay otro exámenes. problema. Claro. Claro. Y lo otro es, pero lo que no me queda muy claro, Valentina, puede que lo hayas dicho, yo no lo capté. ¿En qué se diferencia de la medición de T4 total? ¿Cómo yo puedo saber que aquí estoy midiendo la libre? ¿Cuál es la clave aquí de la diferencia entre uno y otro método? Eh, Porque da lo mismo si es por ELISA, por luminiscencia, quimiluminiscencia o por ECLIA. Todas se basan en antígeno anticuerpos, sí, ok. Pero, ¿cómo yo diferencio una que me va a estar tomando la total y la otra solo la libre? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? me imagino que tiene que ver como con la especificidad de los anticuerpos, Es que se pero supone que si tú usas un anticuerpo que reconozca T4, ¿cómo vas a saber si está libre o no? Mm. es que ahí entra en juego también la antiinmunoglobulina G, creo, que es la que va a generar la movilización de los complejos formados. Por eso hubiese sido bueno, por eso te decía que hubiese sido bueno un esquemita, porque así nos queda todo súper claro cuál es la gracia, digamos, la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? ¿Sí? Porque puede que el otro ensayo tenga algún buffer o alguna cosa que haga que la T4 salga de los bolsillos donde está, digamos, unida las proteínas y ahí puedas medir la T4 directamente. Y acá no, ¿te fijas? Pero no sé, como no se muestra aquí, digamos, el detalle mecanístico de esto, no Sí, sé lo cuál que es me la recuerdo es diferencia. que se ocupa como un lavado también, ¿Ya? que no sé si lo proporciona el mismo kit, pero ese lavado como que genera que se separen también. Algo de por ahí va, creo. Y es que en todos Pero estos la verdad ensayos es se usan que lavados porque no. tienes que eludir los anticuerpos que Sí. no se unieron a nada. Ese Procel que tú nombrabas por ahí en alguna parte es una solución de lavado en general, que es Mm. la misma que, por ejemplo, Ya. ocupa el COVAS E411 y la ocupa para todas las Sí, sí, es mediciones. el Procel, sí. El Procel 2 creo que se llama.
Bueno, ahí nos va a quedar como esa duda, no sé, profesora, y yo eso quería preguntar en esta Sí, diapositiva. vamos a tener que revisarlo. Sí, tendría que buscarlo así como muy específico eso. No sé si estaría específicamente en el inserto o no. A veces no aparece. Mm, creo que no, porque yo lo leí y como que ambos salían con el mismo protocolo y igual como que